Que es una semana ya un poco llamativa, interesante respecto a lo que está pasando con la pandemia. Todavía el gobierno no quiere hablar de una segunda ola, pero sí estamos viendo casos o regiones donde hay temas o casos focalizados de incremento de infecciones. ¿Cuál es tu lectura al término de esta semana de lo que está pasando en el país? ¿Podemos hablar del inicio de una segunda ola o todavía no? A mí me preocupa mucho más cómo están nuestro sistema de salud, ¿no? Uh-huh. No necesita una segunda ola para que esté colapsado. Estamos al borde ya de ocupar completamente nuestras camas UCI, ¿no? UCI viene trabajando en dos frentes. He escuchado tu reporte, habla de casos COVID. Falta reportar los casos no COVID, que también viene a ser un número importante. Generalmente estamos trabajando en un 70% en COVID y 30% en no COVID. Es por eso que nuestra capacidad de camas UCI ya está al borde, ¿no? Estamos al 95% aproximadamente a nivel nacional, trabajando en los dos frentes, ¿no? ¡Exitosa! Entonces, eso preocupa porque no necesitamos una segunda ola para que esto colapse, ¿no? Estamos ya casi al borde, al borde del límite, ¿no es cierto? Hospitalaria de atención, ¿no? Entonces, sí, los casos van a ir creciendo. Esto es interesante lo que dices, ¿no? Porque estamos al borde en un contexto en el que se ha hablado mucho de que las cifras, por ejemplo, han estado a la baja y ahí nos hemos mantenido. ¿Cómo puede ser posible que estando a la baja y nos hemos mantenido en ese contexto, ¿no? Tengamos el 95% del sistema de salud prácticamente ya al límite? Claro, porque siempre han faltado camas hospitalarias, camas de cuidado intensivo. Siempre hemos trabajado con cifras que obviamente no satisfacen la atención de los pacientes que acuden a los centros de salud, ¿no? Nosotros tenemos un déficit importante de camas UCI, ¿no? Nuestros números reales deberían indicar que debemos tener 3.200 camas a nivel nacional deberíamos tener. 3.000. ¿Y cuántas dejó Vizcarra? Vizcarra, bueno, el gobierno empezó con 900 camas UCI y crecimos hasta 1.800, pero ya en situaciones extremas de emergencia, ¿no? Ocupando casi todos los espacios que podía tener una cama UCI. Hablo de áreas de hospitalización, de operaciones, hablo de recuperación y todo eso. Claro, con eso hubo una capacidad muy extendida de 1.800, pero hoy día estamos con 1.400, ¿no? 1.400, el déficit es bastante, más de la mitad de lo que se necesita en realidad para poder tener un sistema óptimo, ¿no es cierto? Ahora, óptimo, ese es en el caso, por ejemplo, de lo que se necesita, ¿no es cierto? Las camas. Ahora, hablamos de los especialistas, que también ahí hay un déficit importante. Claro, eso también hay que mencionarlo y ser muy claros, ¿no? Nosotros venimos trabajando con el mismo número de especialistas desde que empezó la pandemia, ¿no? Eso no ha cambiado. Al contrario, hemos duplicado, triplicado esfuerzos para poder atender a todas las personas que acuden ¡exitosa! a los centros de salud. En el caso de los intensivistas somos 700 a nivel nacional, eso no ha cambiado, inclusive se redujo por el tema de las comorbilidades, algunos colegas dejaron de trabajar, y más aún cuando casi el 70% de médicos dejaron de asistir a los hospitales por el tema de comorbilidades, ¿no? Entonces hemos estado trabajando pues con lo que hay, ¿no? Y seguimos igual, ¿no? Caramba, es decir, absolutamente nada ha cambiado. Pensábamos nosotros que este tema de tener cifras estancadas y a la baja, como que le pudo dar al sistema de salud algún tipo de respiro, pero esto no ha sucedido. Y no ha sucedido exactamente ¿por qué? ¿Por decisiones políticas? ¿Por crisis política? Yo creo que sí tuvimos un respiro. El tema fue que ya hemos trabajado con menos presión, ¿no? Eso fue en los últimos casi 2 meses. Menos presión, hubo, digamos, una posibilidad de poder, digamos, rearmarnos, tener nuestras farmacias en mejor condición, tratar de que los equipos de médicos se pasen sus temas de mantenimiento, que también son importantes porque los equipos vienen trabajando durante 9 meses, ¿no? De manera continua, y eso también requiere un mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo, también eso no ha sido previsto, ¿no? Ahorita los equipos se están parando, no tenemos un mantenimiento preventivo ni correctivo de la mayoría de ventiladores mecánicos, ¿no? Y eso preocupa, ¿no? Todo eso debió haberse previsto, inclusive en los meses que estuvimos con descenso de casos, ¿no? Pero ahora obviamente cualquier pico, cualquier incremento de casos, por más pequeño que sea, siempre colapsa nuestro sistema de salud.
Sí, claro. Bueno, importante lo que tú dices, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, del mantenimiento, del tema de la inspección continua para ver exactamente cómo están los equipos, ¿no? Y cómo están los hospitales. Esta semana yo escuchaba a la señora Pilar Macetti decir que tenemos todo para enfrentar una segunda ola. Decía algo así como que además los almacenes están llenos. Me preguntaba, llenos exactamente de qué, ¿no? Y cómo se encuentran los hospitales. Al menos por lo pronto no ha hecho ningún balance respecto a cómo nos encontramos para enfrentar la segunda ola, más que esto que yo te he señalado. Como te digo, en cuanto a recursos humanos no ha cambiado absolutamente nada. En cuanto a camas, prácticamente tampoco. Lo que sí hubo una mejora, porque eso sí fue un tema de mucho debate, ha sido el oxígeno, ¿no? El oxígeno sí ha sido, en algunos hospitales se han incrementado las redes de oxígeno internas, se ha potenciado el número de tener balones, y eso sí fue una medida que golpeó y decidió la vida de muchas personas. Claro, ¿no? Creo que en esa parte sí ha habido una mejora. Claro, porque se tomaron decisiones, además. Fue lo primero que, por ejemplo, saltó, al margen de, por ejemplo, el tema de los tratamientos, las medicinas, ¿no es cierto? El tema del oxígeno, pues vimos exactamente lo que estaba pasando, ¿no? Con las personas que lo necesitaban, no había cómo. Ahora, esta parte, entonces tú dices, ya se habría superado, o este problema. Claro, o sea, en cuanto al tercer nivel de atención, que son los hospitales grandes, ya tienen abastecimiento de oxígeno, se mejoran los tanques. Con eso no vamos a tener problema. ¿Con qué sí podríamos tener problemas? El problema es el primer nivel de atención, ¿no? El primer nivel de atención, que son los centros de salud y los puestos, debería estar con pulsoxímetros, debería tener equipos de trabajo que estén detectando casos de manera temprana. Pero se entiende, Jesús, de que las compras ya se hicieron respecto a esto para distribuirlas a la población que lo necesite. Por supuesto, pero necesitamos un sistema de primer nivel más activo, ¿no? Bueno, ese ya es un problema de gestión, que creo que es ahí es donde se está fallando. Exitosa. Es el tema operativo, ¿no? El tema operativo tiene que ser bastante contundente para poder detectar casos de manera temprana y sobre todo también tener una red de oxígeno importante en primer nivel, ¿no? De tal manera que el paciente que se ha detectado con problemas reciba su abastecimiento de oxígeno desde ahí y no necesariamente llega al tercer nivel para darle pues administración de oxígeno. Bueno, pero necesitamos a ver, yo no entiendo, a ver, discúlpame que te corte, ¿no? Creo que el público que nos está escuchando esta hora de la mañana también tiene muchas preguntas respecto a este y otros temas. Se entiende que el primer nivel, ¿no?, de atención tendría que haber sido ya potenciado, ¿no? Con todo lo que se necesita, pero tú me estás diciendo que esto no ha pasado. No ha pasado, ¿no? Ha pasado, y en ese sentido te pregunto también, ¿cómo está el tema de los tratamientos? Porque también se ha estado cuestionando mucho esto. Yo recuerdo perfectamente que el Ministerio de Salud durante un muy buen tiempo pues tenía ya un tratamiento definido respecto, por ejemplo, al uso de la ivermectina, que aún sigue siendo cuestionada para poder ser usada en pacientes en una primera fase con COVID. Ahora no sé qué es lo que se le estaría dando a las personas en esta primera etapa. Precisamente ya las cosas están más claras, ¿no? A nivel mundial ya obviamente tenemos establecido que no hay un tratamiento específico para COVID, ¿no? Eso tiene que replantearse a nivel del Ministerio de Salud, en vista de que la gente que todavía cree que estos tratamientos o estos fármacos ayudan, retrasan el ingreso del paciente a los hospitales, ¿no? O sea, se quedan en casa, andan tomando esta medicación, se sienten mal, siguen confiados que han tomado este tratamiento y cuando acuden a los hospitales ya están en una situación bastante avanzada. Hay que ser claro y contundente y decir que no hay un tratamiento específico para el COVID, no hay prevención, no hay profilaxis. Eso es importante. Eso que tú dices es importante. Sin embargo, yo creo que el Ministerio de Salud con la señora Macetti todavía sigue insistiendo en el uso de la ivermectina para los tratamientos. Eso es algo que todavía, eso es algo que todavía no se ha descartado. Absolutamente, hoy en día no hay nada, digamos, en investigación que nos indique pues de que hay beneficio en este fármaco, ¿no? Y eso, obviamente, lo único que ha hecho es retrasar el ingreso de los pacientes a los hospitales, ¿no? Claro, ahora, eso hay que corregir. Otro punto importante sobre este manejo de la pandemia, hoy, ya que estamos hoy sábado y siempre hay que hacer algunos balances, es que tampoco nada se ha hecho respecto al tema del monitoreo, el tema del uso de las pruebas rápidas, ¿no? Y las pruebas moleculares que obviamente tienen una marcada diferencia. No sabemos exactamente qué es lo que se va a terminar utilizando
o qué se sigue utilizando a la fecha respecto a la detección de casos que van luego ya siendo parte de la estadística? El éxito de esta enfermedad es detectar de manera temprana a estos pacientes. Claro. Y ya está claro de que las pruebas rápidas, las pruebas serológicas no tienen este tipo de beneficios. Pero tampoco es que tampoco es que se hayan descartado, siguen vigentes. Por supuesto, eso también es un tema que debería tomar ya el Ministerio de Salud, y ese es el reclamo de las sociedades científicas, de que las pruebas rápidas no tengan uso definitivo para el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Sino las pruebas moleculares, las pruebas de antígeno, que se ayudan tremendamente a detectar de manera temprana a estos pacientes. Bueno, las de antígeno ya se están haciendo con más frecuencia, la verdad que ahí sí que hay que decirlo, ¿no? Que las de antígeno son las que por ejemplo aquí en Exitosa se hacen de manera periódica, entre otras más, ¿no? Para que nuestro personal, por ejemplo, esté tranquilo y seguro. Jesús Valverde, sería bueno repetir exactamente algunas cifras que son importantísimas. ¿Cuántos médicos intensivistas tenemos en el país y cuántos se necesitan? Y si es que hay algún tipo de carencia también, como para tener el mapa completo. Nosotros somos actualmente 700 a nivel nacional. El número que sería el adecuado serían 2.000, ¿no? En cuanto a enfermeras también que trabajan con nosotros, son alrededor de 2.000 enfermeras que trabajan en cuidado intensivo. El déficit también es de 2.000 más. Y técnicos de enfermería son 1.000 en este momento, y el déficit también es aproximadamente el doble, ¿no? Entonces, esas son las carencias del equipo multidisciplinario que trabaja en cuidado intensivo. Caramba, es que la diferencia, ¿no? Pues es abismal, ¿no? Para lo que se necesita realmente en la atención de una pandemia. Esto nos tiene que llevar a muchas reflexiones en el corto plazo, ¿no? Pero también pensando en el futuro, de lo que significa tener un sistema de salud, pero sobre todo además profesionales de la salud que puedan responder ante esta situación de emergencia. La pandemia ha desnudado la gran carencia y la gran falencia que tiene la salud en el país, de la que se ha hablado mucho pero se ha hecho poco. Solamente para terminar, Jesús Valverde, ¿cuántas camas UCI nos quedan? Tú hablabas de que necesitábamos más de 3.200, ¿no es cierto? Y que a la fecha tenemos 1.400. De esas 1.400, ¿cuántas quedan libres? Porque me dices que hay el 95% ocupadas. Sí, estamos al 95% de ocupación de las 1.400 camas UCI. Estamos ahorita hablando de aproximadamente 100 camas libres disponibles, ¿no? Pero que se encuentran más en la parte privada, porque la parte pública ya está al borde del colapso. Fíjate que la parte privada quedó ahí, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una campaña importante respecto a los abusos que se estaban cometiendo en las clínicas, y es poco lo que las clínicas han hecho en esta pandemia, a pesar de que hubo cierto nivel de negociación y establecieron una tarifa plana, pero poco o nada ya se dice al respecto. Exitosa. Sí, claro, solo ha quedado en el papel los convenios que se establecieron en su momento, pero no se avanzó más.